La diferencia de géneros tiene papeles preestablecidos, y es que a lo largo de la historia era normal ver al hombre como el sexo fuerte y a la mujer como el sexo débil. Los hombres actuaban en aspectos culturales, políticos y sociales, mientras que las mujeres eran las amas de casa. A lo largo de los años aparecen personajes que cuestionan esta desigualdad, como Christine de Pizan, quien fue una filósofa humanista, escritora y poeta, que compuso en 1405 La ciudad de las damas, una obra insólita para su época, la cual habla sobre la imagen positiva del cuerpo femenino y asegura que de no haber sido educados por hombres, otra sería la historia para las mujeres. En 1671, Poulain de la Barre, quien fue un sacerdote, filósofo, escritor y pionero del feminismo, escribió La igualdad de los sexos, un libro polémico para su época, en el que asegura que el cerebro humano no tiene sexo, y por lo tanto hombres y mujeres tienen la capacidad de poder aprender y adquirir conocimientos sin ningún límite, criticando los prejuicios y la desigualdad que existía frente a la mujer. Algunas mujeres se cuestionan sobre esta desigualdad, pero la toma de conciencia colectiva aparece hasta el siglo XVIII, donde se forma un movimiento ideológico y social llamado feminismo. Y no es hasta mediados de este siglo que surge la primera ola feminista, la cual gira en torno a la jerarquía y la diferencia de sexos, en donde grupos de mujeres, por primera vez, comienzan a luchar por sus derechos, los mismos que les fueron negados durante tanto tiempo, como el derecho a estudiar, votar y tomar decisiones familiares. Surge la Ilustración, especialmente en Francia, el cual es un movimiento intelectual que defiende la igualdad social de las personas, es decir, todos somos iguales, independientemente de la clase social a la que pertenezcan. Lo que lleva a la Revolución Francesa, en donde se logra firmar la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, documento que se enfoca solamente en el hombre y no en el ser humano, es decir, excluye completamente a la mujer. En 1791 aparece Olympe de Gouges, quien redacta uno de los textos más importantes de la historia, la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, en donde acusa que la revolución deja completamente de lado a las mujeres frente a la igualdad, derechos políticos y la libertad. Mary Wollstonecraft, con su obra Vindicaciones de los Derechos de la Mujer, pretende cambiar al mundo que ya existe. Comienza a transmitir una idea diferente de la postura de la mujer en la sociedad, y es ahí cuando comienza el cambio para las generaciones futuras. Explica que el género no pertenece a un orden natural, mantiene que lo masculino y lo femenino son construidos de manera social. No son un destino biológico, y si la desigualdad se puede destruir, también se podrían destruir las estructuras jerárquicas que el hombre ha impuesto sobre la mujer a lo largo del tiempo. Aparece el Código francés, o mejor conocido como Código Napoleón, el cual exige a las mujeres a actuar con obediencia hacia su marido, dejándolas sin derechos políticos ni civiles. Cuando Napoleón pierde la batalla en la primera década del siglo XIX, existe un apagón de la lucha del feminismo, y parecía que la lucha que comenzó ya no tenía secuencia en la sociedad. Para 1848, en Seneca Falls, se convocó la Convención sobre los Derechos de la Mujer, liderada por Lucrecia Mott. Poco después empieza el programa del sufragismo norteamericano, el cual reclama el derecho al voto y a la educación, porque estaban seguras que si obtenían esto, se abriría una puerta para otras cosas como el derecho a la ciudadanía. Aunque la primera ola hizo posible que el feminismo sea un discurso político, no es hasta la segunda ola, que se da a principios del siglo XIX, que este movimiento se vuelve algo mucho más grande. Cuando empezó la lucha por acceder al voto en Norteamérica, fueron estas mujeres las que se inventan las manifestaciones, haciendo huelgas de hambre e interceptando las reuniones de los políticos. En Inglaterra las mujeres comenzaron con una lucha pacífica, pero fue el Estado quien ejerció la violencia, por lo que las mujeres respondieron con la misma forma, es decir, pasaron a la acción, como el caso de Emily Davidson, una feminista inglesa que en 1913 se tiró a los pies de un caballo en una carrera en donde se encontraba la realeza, con el objetivo de dar a conocer que estaban involucradas verdaderamente en esta lucha. Este acontecimiento fue conocido en todo el mundo y trajo una atención global por los derechos de las mujeres. Después de mantener por algún tiempo esta lucha tan directa, se comenzaron a ganar la opinión pública, y estas sufragistas inglesas, para 1918, hacen que se apruebe la ley del sufragio femenino, pero solo podían ejercerlo las mujeres mayores a 30 años. A inicios de la Segunda Guerra Mundial, los hombres en su mayoría tuvieron que servir a su país en la guerra. Es cuando la mujer tuvo que asumir otro papel en la sociedad, demostrando que no solo son individuos débiles como se los había visto a lo largo de los años, así pues toman trabajos en empresas, fábricas, comercios, entre otros.
mostrando sus capacidades tanto físicas como intelectuales. En 1949 aparece Simone de Beauvoir, con su texto El segundo sexo, del cual sale la famosa frase: "No se nace mujer, se llega a serlo". En su discurso habla de una sociedad justa, democrática e igualitaria. Decía que no existe una teoría de lo masculino y lo femenino, sino que simplemente son construcciones sociales. Pese a que la mujer ya tenía acceso al voto, a la educación y en distintos países las leyes empezaban a cambiar, el hombre seguía manteniendo el rol de proveedor del hogar. Las mujeres exigían la autonomía de sus cuerpos y poder ejercer la sexualidad de manera más libre. Y para 1960 sale la píldora anticonceptiva. Para las mujeres, ser madre tenía que ser una opción y no una obligación impuesta por la sociedad. Al momento en el que comienza la reivindicación de los derechos de la mujer con respecto a su sexualidad, también se reivindican los derechos de las madres trabajadoras. También se comienza a pensar en las leyes contra la violencia de género, en las políticas de igualdad, en que existen abusos sexuales dentro del matrimonio, en la violencia física y desde luego en la explotación económica, porque el salario que se les pagaba a las mujeres correspondía completamente al manejo del hombre. Llega un momento en el que ocurre una pausa entre guerras, y es cuando se dice que nuevamente el feminismo ha muerto, ya que si bien se consiguió el derecho al voto, cuando termina la Segunda Guerra Mundial hubo mucha pérdida humana y existe una culpabilidad hacia las feministas, ya que lo que necesitan era que se comience una nueva generación y decían que no era una época para que las mujeres se estén reivindicando. Los hombres vuelven de la Segunda Guerra Mundial y sigue imperando la creencia de que solo existe un modelo de mujer. Los hombres recuperan su trabajo y las mujeres vuelven a ser amas de casa, haciéndoles ver que todo esto fue solo temporal. Entonces aparece Betty Friedan, una teórica y líder feminista, que publica el libro La mística de la feminidad. Ella hace un análisis a mujeres de una pequeña población norteamericana de clase media de los años 60, en donde concluye que las mujeres estaban sintiendo un gran malestar, al cual denominó como el malestar que no tiene nombre. Explica que las mujeres viven insatisfechas ya que sienten que anteponen todo antes que sus deseos. Para los años 70 aparece toda una nueva generación que comienza a ponerse en contra del sistema racista, sexista y clasista, y comienza un nuevo movimiento de liberación, llamado feminismo radical, el cual se enfoca en tomar los problemas desde la raíz. Por lo tanto, se va directamente hacia la opresión patriarcal, llegando a la conclusión que para que la mujer blanca sea libre, se comenzó a explotar económicamente a mujeres de otras etnias. Y es que si la mujer blanca se iba a trabajar, ¿quién cuidaría del hogar? ¿Y quién cuidaría a los hijos? Los hombres no participaban en absoluto, por lo que las mujeres negras o latinas eran contratadas como empleadas domésticas. Gracias a esta discusión sale a la luz el movimiento del feminismo interseccional, el cual cuestiona las reivindicaciones tradicionales que se han venido haciendo a lo largo de esta lucha. Y es que si la mujer está luchando por sus derechos, pero al mismo tiempo está discriminando a otras mujeres por su condición racial, étnica, económica, por su identidad de género o por su orientación sexual, no está empleando la igualdad, por la que a lo largo del tiempo ha venido batallando. En este feminismo entra el movimiento de las masculinidades, el cual es un grupo de hombres conscientes del rol que se les ha impuesto en la historia, como por ejemplo, los hombres no deben llorar, ellos son los proveedores del hogar, y si tienen hijos no pueden tener licencia por paternidad. Entonces, este movimiento se comienza a unir al movimiento feminista, con el objetivo de que exista una nueva forma de ver al hombre en la sociedad. En 1983 se crea en España el Instituto de la Mujer, siendo una institución que también se utiliza en Latinoamérica, y es el comienzo del feminismo de diferencia, en donde se crean más organizaciones exclusivamente para la mujer, siendo este feminismo el que ha conseguido la mayoría de cambios con más éxito en el desarrollo político. En Ecuador, por ejemplo, aparece Surcuna, siendo una organización no gubernamental de derechos humanos y paz, que fue fundada el 18 de septiembre del 2014, conformada por hombres y mujeres, en donde se aspira a llegar a una sociedad libre de todo tipo de discriminación y de violencia, en donde los hombres y mujeres tomen decisiones con libertad y defendiendo sus derechos con equidad. A lo largo del siglo XXI ya se tiene una conciencia mayor de la desigualdad de la mujer. Para 2017 aparece Me Too, siendo un movimiento que ha denunciado públicamente a los agresores sexuales. Lo que quieren es terminar con el acoso que existe y que se reivindique la sexualidad de la mujer y el erotismo femenino. Tras varios años de lucha se ha conseguido mucho, pero aún no existe una igualdad entre hombres y mujeres.